Les saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarles en esta hora a complementar, ¿cierto?, la respuesta si alguna vez un creyente puede perder su salvación. Ahora también quedamos pendientes con qué significa la seguridad de salvación o la seguridad eterna. Nosotros, ¿cierto?, comenzamos respondiendo la primera pregunta tomando el pasaje del libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Hay muchas controversias que se han dado acerca de un tema sobre la seguridad de salvación. Y aún entre las personas que dicen que creen en Dios y creen en Jesús como su Salvador, muchos dudan realmente que si son o no salvos. Y vamos a tomar, ¿cierto?, como ya lo hemos hecho, el punto de partida en Romanos capítulo 8, pero enfocándonos principalmente en el pasaje, porque ya examinamos la respuesta que el apóstol Pablo dio, ¿cierto? En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, él dice: ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La Biblia dice en la respuesta, versículo 38, por lo cual dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la Biblia nos muestra, ¿cierto?, que el amor de Dios es un amor seguro. No es como el amor que nosotros experimentamos como personas, porque obviamente normalmente nos enfocamos en el amor romántico, aún, ¿cierto?, el amor fraternal que se quiebra por las ofensas entre amigos, entre hermanos, pero el amor de Dios es un amor eterno. Es el amor, ¿cierto?, que Dios manifiesta sin que nosotros merezcamos ser amados. Y realmente la Biblia dice que nada nos puede separar de ese amor. Y a partir de esta verdad que Dios dice en su palabra, nosotros, ¿cierto?, vimos que si bien, ¿cierto?, este amor es un amor eterno, realmente Dios manifiesta que, como hablamos, ¿cierto?, de la pregunta, ¿qué significa la seguridad de salvación o la seguridad eterna? Dios dice en su palabra que no quiere decir que las personas que tienen alguna actividad religiosa o, ¿cierto?, son buenas personas y aún dicen creer en Dios, realmente, ¿cierto?, puedan tener la certeza de su salvación. Porque la Biblia dice, como el Señor presentó la situación, ¿cierto?, de aquellos que dicen ser profetas o dicen echar fuera demonios o en el nombre del Señor hacen milagros. De hecho, hay mucha gente que toma, ¿cierto?, el nombre del Señor para prometer a las personas prosperidad, a través de talismanes como una rosa, agua bendita, la roca, ¿cierto?, la arena del río Jordán la traen y la ofrecen como un talismán para que la gente, pueda creer y darle sus bienes. La verdad es que es todo un engaño, porque la palabra de Dios nos muestra que hay mucha gente que es falsa y también hay gente que está engañada por los falsos profetas. La Biblia dice, el Señor en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sabe, cuando la Biblia habla de hacer la voluntad de Dios, no solamente pasa porque uno pueda cumplir los 10 mandamientos. Hay gente que la Biblia dice, no soy tan mala. La verdad es que no hay nadie justo. Usted podría decir que en su vida siempre obedeció a sus padres. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre para que te vaya bien. Usted podría decir que nunca ha tenido un mal pensamiento relacionado con la fidelidad a su cónyuge. O cuántas cosas no ha tenido, ¿cierto?, el pecado de la codicia o de la avaricia o los celos. O, ¿cierto?, usted nunca ha entrado en lo que es en el ojo de la amargura. La verdad es que cuando uno empieza a detallar las cosas, uno tiene que empezar a tachar y decir, mi hoja de vida no está bien delante de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios pasa en primer lugar por reconocer
Y la Biblia enseña que debemos arrepentirnos. El Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y ese arrepentimiento no es porque yo he ofendido solamente a mi esposa, he hecho mal como padre, o bueno, cuantas cosas en los negocios, etc. Sino tiene que ver con las ofensas que yo he hecho ante Dios. Toda ofensa que ha sido a otros y aún a mí mismo ha sido un acto de rebeldía contra Dios. Y la Biblia dice que por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos cambiar. No cambiamos por la educación, podemos ser personas educadas. De hecho, nuestra sociedad es la más educada que ha habido en el mundo, en toda la historia de la humanidad. Pero tenemos más asesinatos. ¿Cuántos millones de niños, cierto, bebés en el vientre de la madre son asesinados legalmente? ¿Cuánta, violencia hay en el mundo? Y la verdad es que con toda la educación que tenemos, los mejores computadores, la ciencia llegando a la luna, no hay solución, porque el problema no está en las mejores carreteras, los mejores computadores, cuánta ciencia que ha aumentado, porque el problema está en el corazón del hombre. Y Dios apunta a ese problema para que nosotros realmente discernamos, si es que es una palabra, no sé si es conjugable, que nosotros distingamos, ¿cierto?, lo que significa la verdad de Dios para nosotros. La verdad de Dios no se resuelve con mejor educación. Gracias a Dios por los mejores conocimientos, el avance de la ciencia, pero eso no ha resuelto el problema del odio, del rencor. Bueno, cuántas cosas, ¿cierto?, males hay en el mundo. La Biblia dice que la voluntad de Dios pasa en primer lugar por arrepentir nuestros pecados. La voluntad de Dios también pasa por confiar en Jesús, que Él, cierto, puede transformar nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en Él, su sacrificio para pagar por nuestros pecados, y cuando nos entregamos a Él a través, cierto, de nuestra voluntad, decir: Señor, yo quiero confiar en ti como Salvador, pero también quiero confiar en mi voluntad, en lo que tú realmente quieres hacer en mi vida. Y cuando le entrego las llaves, cierto, de mi voluntad, Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Entonces la voluntad de Dios no solamente, y eso cuando realmente nosotros nos entregamos a Él, Dios nos da, voy a decir en chileno, cierto, un plus, pero es un plus grande. Es algo que Dios hace en nuestro corazón al colocarnos el Espíritu Santo, nos coloca la palabra de Dios y realmente nos cambia la visión, cierto, de las cosas. Ahora nos orienta hacia Él para hacer su voluntad. Y eso realmente es la gracia de Dios obrando en nosotros, colocando, cierto, una motivación para hacer lo que es correcto. No ahora para vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. El que hace la voluntad de Dios de mi Padre, dice la Biblia, que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Muchos me dirán de aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí vemos, cierto, que el Señor dice que nunca os conocí. Debemos observar que Él no les dice: solía conocerles, pero han perdido, cierto, mi favor y ya no les conozco. Acuérdense que estamos en el contexto de la certeza de la salvación, de que el amor de Dios para aquel que ha sido salvo nunca se va a apartar de un hijo del Señor. Pero aquellos que están engañados, que piensan que son creyentes por los milagros y las cosas que dicen hacer, la Biblia dice que el Señor va a darles una declaración muy triste para ellos. Hay indicadores que evidencian que el Señor nos conoce y que somos hijos de Dios. La Biblia dice claramente que Él conoce las ovejas de Él. El Señor nos da claras señales de quiénes son sus ovejas. Y Él habla de los suyos en Juan capítulo número 10, versículos 27 al 30. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, partiendo del capítulo 10, versículo 24, Leo dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Aquí estaban los judíos, cierto,
bueno, bien cierto, molestándose con el Señor. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Y sabemos que Jesús estaba apuntando al problema de ellos, que ellos tenían de hipocresía. Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Y aquí está el punto de la certeza de salvación. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando el Señor dice en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra oír en la Biblia no es solamente recibir un sonido, ¿cierto? O lo que significa entender una expresión, sino el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, obedezca. Sujétese a lo que yo digo. Crean que yo soy el Hijo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, dice, vida eterna. Estoy leyendo el versículo 28 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sabes? Nosotros tenemos dos manos, y estas representan la mano de Jesús y la mano del Padre. En dos manos estamos nosotros. La Biblia dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y la Biblia dice que nadie las arrebatará. El Señor Jesús, de la mano del Señor, dice Jesús, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero además el Señor habla de la mano del Padre. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos manos están sujetando nuestra alma y nuestra vida eternamente, porque dice que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre y también de mi mano, y yo les doy vida eterna. Amén. Entonces el Señor dice que yo conozco las ovejas. De los que no son suyos, a pesar de toda su actividad, a pesar de todos sus logros, Él dice en el día del juicio que nunca os conocí. Pero los que son suyos, el Señor dice, yo les conozco. Algunas personas presentan un caso hipotético diciendo, supongamos que una persona se unió a la iglesia, profesó ser salvo por varios años, fue un obrero cristiano muy activo, quizás un maestro de escuela dominical, quizás un anciano o un diácono de la iglesia, quizás un ministro, pero después de algunos años de una vida cristiana aparentemente consistente y de utilidad en el testimonio, él vuelve su espalda a todo esto y retorna al mundo. Repudia completamente al cristianismo y ahora niega totalmente el evangelio que una vez profesó. ¿Cómo encaja, la pregunta, eso con la doctrina de la seguridad de salvación del creyente? Bueno, personalmente yo he conocido personas en mi iglesia. Conocí una persona que, perseveró varios años, se fue al sur, se involucró con el movimiento, más bien aborigen, y empezó a hablar mal del evangelio, de los cristianos, etc., y ahora está en otra religión. De hecho, le encontré en el sur, hablando pestes del cristianismo. Y la verdad es que también encontré personas y sé de personas que están apartadas, aún predicadores que, pequeña cosa que el pastor le hizo ver, ya pararon, en chileno la cola y se fueron. Y por años realmente no han reaccionado a la palabra del Señor. Entonces no es novedad lo que el Señor nos muestra en su palabra. Aún puede uno no apelar a los milagros, aún no llamarse un profeta, pero quizás ha perseverado un tiempo, pero luego se ha apartado. Y esta situación hipotética no es tan hipotética en absoluto. Coloca en duda la enseñanza para muchos sobre la seguridad y la seguridad de quién verdaderamente es salvo. Pero el apóstol Juan nos dice cómo debemos entender un caso como estos
bajo la siguiente explicación. Y vamos a ir, ¿cierto?, al libro de 1 de Juan, capítulo número 2, en el versículo 19 de su primera epístola. El apóstol Juan dice que salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O literalmente, no son totalmente de nosotros. Entonces el apóstol dice que es posible que hayan personas que hayan quizás honestamente pensado que eran salvos, pero luego más bien tomar un camino de apartarse. Y la Biblia nos enseña que es posible que estas personas nunca hayan sido regeneradas. Perseveraron en algún momento. Es posible que hacer todas las cosas que hemos mencionado, de ser fieles en algún momento, etcétera, pero sin embargo nunca haber sido regenerado. Es completamente posible unirse a una iglesia para hacer profesión cristiana. Es completamente posible observar las ordenanzas, enseñar, aún predicar, sin embargo nunca haber sido una persona nueva o nacida de nuevo. Si alguno enseña y predica la verdad, ello producirá buenos resultados y hará buenos a los hombres, tanto si el maestro o el predicador sea o no consistente, porque lo que Dios usa es su palabra, y la palabra es el instrumento de la verdad. El caso de una persona que se apartó de la iglesia por años, y lo encontré, en la despedida de su suegra, me comentaba en el funeral cómo él pudo, guiar a su suegra, al Señor, en los últimos momentos de su vida. Y este es un hombre que sigue apartado del Señor, y dice que tiene un peso por compartir el Evangelio. Ahora, yo quiero decir que, como dije al comienzo, solamente Dios lo sabe, pero la Biblia nos da a entender claramente que si alguien no está en el rebaño, y solamente Dios conoce a sus ovejas, y las ovejas tienen un lugar donde se juntan para ser ministradas por la palabra del Señor y el buen pastor que es Jesús. Una persona que dice ser creyente puede usar la verdad con mayor provecho cuando ella es proclamada por una persona, apartada del pecado, de buen testimonio, etc. Pero también Dios puede usar una persona realmente que aún ni siquiera es creyente para hablar de su palabra. Recuerdo, un hombre que era un hombre incrédulo como Nabucodonosor, que Dios usó para disciplinar a su pueblo. Dios puede usar la palabra, su evangelio, en la boca de personas y realmente que no son fieles, y aún surtir efecto. No está el mérito en esa persona, sino está en el poder de la palabra del Señor. Y no es excusa para que nosotros no podamos, apartarnos de la maldad y del pecado. Y obviamente, si somos hijos del Señor, obviamente tenemos que tomar consistencia con lo que Dios dice. Entonces es importante, sobre todo, considerar que no radica la salvación en lo que nosotros hacemos, aún habiendo tomado tanto tiempo en el servicio al Señor, en lugar en la iglesia, gente que se arroga lo que ha hecho, cuando se dice que si hemos hecho algo, debemos decir siervos inútiles somos. Porque la salvación no depende de lo que yo he hecho por años en la iglesia o en algún servicio filantrópico. La salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Es importante, sobre todo, considerar el sacrificio único de Cristo. Cuando decimos que el creyente en el Señor Jesús está eternamente seguro, lo que la Biblia dice no es la seguridad sobre nuestra idea, o nuestras obras, sino sobre lo que Cristo hizo en la cruz. En primer lugar, para hablar de la seguridad eterna, nos apoyamos en la perfección del sacrificio de Jesús en la cruz. La perfección del único sacrificio de Cristo en la cruz. No se entiende cómo personas inteligentes e instruidas pueden leer cuidadosamente la epístola a los Hebreos y no ver que a lo largo de toda esa epístola el escritor está contrastando
los muchos sacrificios ofrecidos bajo la ley con el único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A lo que él llama, cierto, especialmente la atención, el autor de Hebreos, dice la Biblia, bajo la ley. Cada vez que un israelita pecaba, él necesitaba un nuevo sacrificio por el pecado. Y cada año la nación debía celebrar el gran día de la expiación. Un nuevo sacrificio era presentado a Dios por el pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque aquellos sacrificios nunca podían quitar el pecado, dice la Biblia. Ellos simplemente cubrían el pecado por el momento. Pero se nos dice en el capítulo 10 de Hebreos, en el capítulo 10, que cuando el Señor Jesús vino al mundo y se ofreció sin mancha a Dios, el efecto de su sacrificio fue un efecto eterno. Y el versículo 14 del libro de Hebreos capítulo 10 hace muy claro esto. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Yo sé que hay una religión que habla de lo que es la transubstanciación. Eso significa que cuando uno hace cierto la cena, toma el pan, ese pan es realmente y literalmente el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo entra al cuerpo de la persona. Y si, bueno, se le cae ese poco de pan, ¿cierto? Es como si cae el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice que el cuerpo de Cristo está en el cielo. Y el cuerpo de Cristo fue sacrificado una sola vez, una sola ofrenda. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Los que confían que Cristo entra a su cuerpo están engañados, según la palabra del Señor. Y muy sinceramente engañados, y lo sentimos por eso. Pero debe entender que dice la Biblia, y volver a la palabra de Dios para corregir, que su salvación no depende, ¿cierto?, de ese tipo de comunión cuando usted ingiere eso. Su salvación depende de la fe en su corazón en Jesús. Y obviamente la Biblia habla de la cena del Señor, habla del pan y del jugo de la vid, pero son símbolos de lo que representan, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No son literales. Si fueran literales seríamos trogloditas, y no es la idea, ¿cierto?, lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que somos hechos perfectos en cuanto a qué tiempo, dice. El tiempo es un tiempo eterno, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, hechos perfectos, ¿por cuánto tiempo? La Biblia dice, ¿tanto tiempo que seamos fieles? No, no es lo que dice la Biblia. Nos hizo perfectos para siempre, dice la Biblia. Vuelva a leer el libro de Hebreos capítulo número 10, versículo 14, usted tranquilamente. Dice, entonces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Estamos hablando entonces de la certeza, de la seguridad, de la salvación eterna. Y la salvación eterna no es hecha perfecta por su obra o por mi obra. Es hecha perfecta por una sola ofrenda que fue, cierto, hecha por Jesús en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, para siempre a los santificados. Los santificados son aquellos que confían en la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. La pregunta es, ¿por qué es importante el sacrificio de Jesús en el Calvario? ¿Sabe? Porque el sacrificio de Cristo es eficaz. Por una sola ofrenda hizo perfecto, dice. Es contradictorio que las personas dicen ser creyentes, y repito, es contradictorio que las personas que dicen ser creyentes nieguen cierta doctrina de la seguridad de salvación eterna. No se dan cuenta de que al negar la eficacia del sacrificio de Jesús, están ofendiendo y haciendo mentiroso la obra del Señor, que Él terminó. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Están reduciendo el sacrificio de Cristo prácticamente al nivel
de las ofrendas de los toros y las cabras en la dispensación del Antiguo Testamento. Es probable que ellos no tengan la intención de hacer eso, porque temen que esta doctrina llevará a la gente a ser descuidada acerca de sus vidas. Y realmente es algo, obviamente, que uno tiene que tener precaución sobre esos. Y la verdad es que nosotros no enfatizamos el hecho de que si uno es salvo y es salvo eternamente, seguro, puede vivir la vida como quiera. La Biblia dice, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, que uno debe sujetarse a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que el árbol bueno da frutos buenos. Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. Realmente Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos, y amigos, ¿cierto?, la bendición de la certeza de nuestra salvación. Muchos están reduciendo el sacrificio de Cristo, prácticamente los ofrendas de toros y las cabras, pero la Biblia enseña que realmente aquellos que hacen eso no ven que esto es una negación práctica de la obra finalizada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos salvados eternamente porque el sacrificio de Cristo es eficaz y es para santificarnos por la eternidad. Amén. Cuando acudí al Señor Jesús y puse mi confianza en Él, no solo fueron perdonados todos mis pecados hasta el día de mi conversión, sino que todos mis pecados fueron anulados por la eternidad. Recuerdo el pasaje para ir al final. El Señor dice en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna en el presente. En el futuro no vendrá a condenación. En cuanto al pasado, ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces es importante que nosotros confiemos en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si usted tiene dudas de su salvación, si usted ha confiado en lo que usted ha hecho, y la verdad que piensa que yo sé que hay personas que son honestas y sinceras y son muy sensibles a lo que Dios dice en su palabra, pero es importante que usted pueda tener confianza en lo que Dios dice. Y sabe que muchas veces nosotros perdemos la confianza y entramos en duda, porque perdemos no la salvación, sino la comunión con Dios, y se pierde la comunión con Dios por causa de nuestros pecados. Dios nos da una naturaleza doble. Bueno, tenemos la naturaleza carnal, la del viejo hombre, pero Dios, cuando nos convierte, nos hace nuevas criaturas, nos pone el Espíritu Santo, nos da una nueva naturaleza, y ese es un conflicto. Pero Dios quiere que alimentemos al nuevo hombre a través de su palabra, a través de la oración, de la comunión con Dios, de entregar nuestra voluntad a Él, de servirle. Pero todo eso es producto de la salvación, no es la causa de nuestra salvación. La causa de tu salvación y de mi salvación es la fe en Jesús, lo que tú y yo debemos, cierto, confiar plenamente, porque con una sola ofrenda hizo, cierto, la Biblia dice, repito lo que el Señor dice y hemos mencionado, cierto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que Dios bendiga su palabra. Si usted necesita ayuda en cuanto a su fe, a la salvación, yo le invito a que pueda ponerse en contacto con nosotros para ayudarle. Tenemos cierta enseñanza de la Biblia para su crecimiento. Que Dios le bendiga. Amén.
sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha infunde más amor, y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.